Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos, y enviamos saludos desde Barranquilla, Colombia. Estamos reunidos en esta tarde para compartir la palabra de Dios y seguir con el estudio del libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar leyendo en esta hora la continuación del capítulo 6. En el día de ayer estuvimos estudiando la palabra hasta el versículo número 11. Y vamos a estar leyendo ahora desde el número 12 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera
que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Padre amado, Padre santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que tú hables a cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Que conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor, puedan ser discernidos, Señor, tus pensamientos, Señor. Te bendigo, te alabo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te entrego este tiempo, Señor. Y me quito yo para que seas tú. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estuvimos estudiando el día de ayer que cuando el pueblo se escondía en las cuevas y clamó, primero Dios envió un varón profeta y luego el mismo Dios se presenta delante de Gedeón y Gedeón tiene un encuentro con Dios. También pudimos ver que en la lectura que Gedeón, con un corazón agradecido, trae una ofrenda para confirmar la gracia de Dios sobre él. Podemos ver ya en el versículo 17 que Gedeón pedía señales, porque él quería saber si realmente Dios estaba con él. Y lo podemos ver claramente que Gedeón fue y trajo su ofrenda, y la ofrenda fue recibida, y Dios se manifestó en que subió fuego, en que la ofrenda fue consumida, y él pudo ver realmente que había tenido un encuentro con Dios. Ahora vamos a ver, comenzar desde el versículo 24, esta segunda parte del estudio. ¿Y qué dice el versículo 24? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Siempre que recibimos el favor de Dios, lo primero que hay que hacer es edificar un altar a Dios. Dios está pidiendo en esta hora que edifiquemos altar a Él. En el Antiguo Testamento, los altares eran edificados con piedra. Pero en este tiempo sabemos que nosotros somos templos de Dios. Que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros somos una casa de Dios. Y el altar que Dios pide que tú levantes en esta hora es el altar en tu corazón.
El altar al servicio a Dios, el altar a la adoración, el altar al obedecer su palabra, el altar al andar en sus caminos y en su voluntad, el altar de pedir la revelación y de ser entendido de los tiempos de Dios, el altar que te permite acercarte a Dios día a día y que Él pueda habitar junto a ti y dentro de ti. Aleluya, santo sea el nombre del Señor. Vimos que esa misma noche, en el versículo 25, Dios le da una instrucción a Gedeón. Y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Necesito que hagas lo siguiente. Vaya allá donde su padre tiene los altares. El altar de Abal, el altar de Acera, y vas y derriba esos altares. Y vas a tomar 2 toros. Y el segundo toro va a ser un toro con unas especificaciones precisas. Un toro de 7 años. Y luego coges y cortas la madera. Dios dio instrucciones precisas. Hay que aprender a esperar la instrucción de Dios. Hay que aprender a esperar, a escuchar, a discernir la voz de Dios y a esperar su instrucción. Quizás Dios te ha llamado. Quizás Dios te ha hablado. Quizás ya Dios ha dicho que va a hacer algo. Pero siempre Dios, después que habla, da una instrucción. Y muchas veces salimos, o algunos salen, a hacer en sus fuerzas, o a tratar de cumplir en sus fuerzas algo que Dios ha dicho. No es necesario que ayudemos a Dios. Y aunque es cierto que muchas de las soluciones que humanamente podríamos buscar pueden dar resultados, las estrategias que da Dios, lo que viene del cielo, siempre será mejor. Es tremendo ver un pueblo, y si recordamos la historia donde la empezamos, ellos donde estaban esparcidos. Estaban en pobreza, estaban escondiéndose. Y cuando el ejército enemigo se iba, luego habitaban sus campamentos, sus aldeas. Y cuando el ejército enemigo volvía, otra vez en la misma situación, escondiéndose. Y habían, en medio de esta situación, lo más tremendo es que habían comenzado a confiar en dioses que no era el Dios de ellos. Y habían edificado altares a Baal y altar a Acera. Y lo primero que el Señor le pide a Gedeón es: ve y destruye los altares. Yo no sé si tú has levantado altares de idolatría en tu corazón. Y no necesariamente tiene que ser que le estés rindiendo culto a una imagen o a un Dios diferente, sino que quizás tu Dios puede ser el dinero, quizás tu Dios puede ser un hijo, quizás tu Dios puede ser tu pareja, porque le has dado el primer lugar a una persona para quitárselo a Dios. Y esto se convierte en idolatría. Porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque Dios debe ser el primero en todas las cosas que nosotros hagamos. Es tiempo de que tú te levantes con una disposición, y que no solamente te levantes con esa disposición, sino que lo ejecutes de parte de Dios y comiences a derribar y a sacar de tu vida y a sacar de tu casa y a sacar de tu familia todo aquello que no es agradable a Dios. Es tiempo de que le des la espalda al pecado, de que le des la espalda a todo aquello que te alejó de Dios o que te apartó de la bendición de Dios, para que mires hacia adelante y veas el propósito de Dios y escuches la dirección de Dios y el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Oh, santo es el Señor. Acera es una diosa fenicia. Ella fue llamada por los fenicios, se le atribuye que ella es la madre de 70 deidades. También se conoce entre los babilonios como Ishtar, y originalmente era llamada Atilac.
y representa la fecundidad. También es llamada la señora de los dioses, la amante. Es la contraparte femenina de Baal, y su adoración fue muy atrayente para los hebreos, los israelitas, que eran pueblo de Dios. Y sus representaciones fueron adoradas. ¿Dónde? En Jerusalén. Esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 13. En Samaria. Esto lo vemos también en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33. También era símbolo de la vegetación, y si comenzamos a estudiar la palabra, encontramos la adoración a Cera en muchos otros lugares en medio del pueblo de Dios. Es tremendo que aquel Dios que había hecho milagros, que aquel Dios que a través de la mano de Moisés lo había sacado de la esclavitud, que aquel Dios que abre el mar rojo, que aquel Dios que los pasa por en medio del mar en seco, que aquel Dios que viene y se levanta en el monte Sinaí para dar la palabra, que aquel Dios que le dio el maná y le dio el sustento, que aquel Dios que en medio del desierto su ropa no envejecía, su calzado no se dañaba. Es increíble que ese Dios, con todos esos milagros, con todo lo que se movió a favor de ese pueblo, este pueblo tuviera su corazón inclinado tras imágenes que no les daban respuesta. Porque aunque las imágenes estaban levantadas ahí, la Biblia enseña que el enemigo venía y los devastaba, que empobrecía en gran manera y que tenían que vivir una vida miserable, en derrota, en fracaso, sin nada que comer, y aún ellos adorando los dioses de los cananeos. Baal, que es el otro dios o la otra imagen, o que el Señor le da instrucciones a Gedeón para que destruya también. Baal significa amo, significa dueño, significa propietario, poseedor, y era conocido como el dueño de las tierras, como el dueño de las aguas, como el propietario de todas las cosas. En otras palabras, cuando ellos le rendían adoración a Baal, le estaban diciendo a Baal: tú eres mi dueño. Y ellos habían sido escogidos por Dios como una nación santa, como linaje escogido. Mas sin embargo su corazón estaba tras la idolatría. Hay personas en medio del pueblo del Dios que en su afán de querer resolver algunas situaciones comienzan a consultar cosas que no tienen que consultar. Comienzan a levantar altares al enemigo, altares a otros dioses, altares en sus corazones a cosas que son abominables al Señor. Yo no sé si quizás en tu pasado tú consultaste a algún brujo, echaste las cartas, miraste en el internet la astrología, miraste en el internet la New Age, la nueva era, o miraste alguna cosa que pudiera darte solución. He conocido por testimonio de algunas personas que son pueblo de Dios, que han encendido velas, que han buscado respuesta en otras cosas, a su situación, a su necesidad. Pero yo te digo, en esta hora debemos aprender a ser obedientes, debemos aprender a aceptar la voluntad del Señor, debemos aprender a conocer cuál es el propósito para el cual Dios te puso en esta tierra. Dice en el versículo 27 que cuando el Señor le dio esta instrucción a Gedeón, aunque él obedeció, dice la palabra, lo hizo con temor y lo hizo de noche. Y se recogió a unos hombres de noche y cogió y destruyó el altar de Baal y hizo todas las cosas, ofreció el sacrificio. Mira, cuando en la Biblia
algo se repite 2 veces, hay que analizarlo bien porque hay algo de parte de Dios. Y lo primero que leímos antes era que ya Gedeón edificó un altar, pero si miramos nuevamente lo vuelve y lo repite, pero es que Dios le está mandando a edificar un altar, y no solamente le manda a edificar un altar, sino que le dice ofrece sacrificio, y el sacrificio es sinónimo hoy en día de servicio a Dios. O sea que solamente Dios no está pidiendo que levantes un altar para Él vivir y habitar contigo, sino que te está pidiendo que le sirvas a Él de todo corazón. Oh, gloria al Señor. No importa si tienes temor, pero la obediencia traerá la respuesta, traerá el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, traerá la bendición sobre tu vida. Y no importa si lo haces con temor, comienza a obedecer a Dios, comienza a derribar los altares, comienza a sacar de tu vida el pecado, comienza a sacar de tu corazón todo aquello que es abominable y desagradable a Dios, comienza a cambiar los patrones de conducta que sabes que son nocivos y que son pecaminosos, comienza a operar en el mover de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú comienzas a obedecer a Dios? No solamente es que Dios te va a dar la bendición y el respaldo. Recuerda que la palabra dice que en este universo, en este planeta, hay una guerra que es una guerra de tipo espiritual, y enseña la palabra que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no es contra sangre, sino es contra potestades, es contra principados, es contra gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando que tenemos una lucha ya plantada contra autoridades espirituales malignas. Pero Dios nos ha entregado armas y Él va con nosotros para vencer. Pero para que Él vaya con nosotros se requiere que haya una persona que haya levantado un altar en su corazón a Dios, que le sirva a Dios de todo corazón y que sea obediente a su palabra. Aleluya. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, nadie podrá contigo. Y sucedió que cuando Gedeón hizo esto, el pueblo comenzó al día siguiente, comenzaron a ver lo que estaba ahí y ven acá, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue? Y comenzaron a preguntar y preguntándole al uno y preguntándole al otro, dieron con Gedeón. Dijo, eso fue Gedeón, el hijo de Joás. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Fueron donde el papá de Gedeón y le dijeron, saca a tu hijo para que muera. Cuando tú comienzas a ser obediente a Dios, esa guerra espiritual la vas a comenzar a vivir, porque hay un enemigo de tu alma que se va a levantar, hay una oposición que se va a levantar para tratar de impedir el plan de Dios, pero ahí es donde se va a ver de qué tú estás hecho y sobre dónde está fundamentado, si estás en la roca o estás en la arena, porque la palabra de Dios enseña que hubo una casa que estaba sobre la arena y vinieron ríos y vinieron vientos. Y estos ríos, estos vientos simbolizan los problemas de la vida, simbolizan las situaciones que tienes que enfrentar a diario, simbolizan circunstancias difíciles, porque dice, dieron con ímpetu contra la casa, comenzaron a golpear, situaciones que golpean tu vida, que golpean la intimidad tuya, que golpean aún tu entorno y tu familia. Pero dice que la casa que estaba sobre la arena cayó y fue grande su ruina, pero la que estaba fundamentada sobre la roca dieron con ímpetu y la casa permaneció, porque todo aquel que se ampara bajo la sombra del Omnipotente, sabes que prevalecerá. Y yo te digo que hay muchas personas que si hubieran vivido lo que tú has vivido, ya hubieran caído, pero tú te has sostenido porque tú sabes con quién estás. Tú te has fundamentado en la palabra del Señor. Tú te has cobijado bajo la sombra de Dios y Él es quien te sostiene. Oh, santo es tu nombre, Señor.
La palabra del Señor dice que a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Mira, además de la oposición que se levanta aquí contra Gedeón, que lo querían matar, y el papá dice, mira, si ese es un Dios, que se defienda él solo. Resulta que además de esa oposición que se levantó en medio del mismo pueblo, porque muchas veces los ataques vienen en medio del mismo pueblo, en medio de la familia, en medio de donde tú menos esperas, pero sabes que aprende a soportar, aprende a esperar, aprende a ser paciente, porque cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, lo va a hacer. Sin embargo, se estaba gestando al otro lado, que ya se avecinaban, que ya llegaban los ejércitos nuevamente de Madián. Oh, gloria al Señor. Y cita la escritura que estuvimos leyendo ahora con anterioridad, que eran como langostas, eran incontables, no los podían contar, porque cuando Gedeón reúne a los ejércitos y toca el cuerno y se reúnen y llegan todos, eran 20 y tantos mil, o sea, la Biblia habla de 20 y tantos mil. No quiero imaginar si eran como langostas, cuánta cantidad de personas venían en esos ejércitos. Ya venía un ataque programado, lo que sucedía cada vez que era el tiempo de la cosecha, porque miramos con anterioridad que qué estaba haciendo Gedeón, y esto te está dando en un mismo día, lo que pasan solamente 2 días, para que se mueva la gloria de Dios. En un día está Gedeón, un hombre que no era nadie, un hombre que no era reconocido, un hombre que nadie sabía nada de él hasta ese momento, que a quien identificaban era su padre. Y Dios se le presenta, varón esforzado y valiente, y un hombre que se estaba escondiendo, y recibe una palabra profética de Dios, y recibe una confirmación de Dios, y recibe una instrucción y una dirección de Dios, y un hombre que no era nada pasa a convertirse en un líder y en un guerrero valiente. Y llegaban todos estos ejércitos de este lado. Y viene nuevamente el problema. Porque el problema era repetitivo. ¿Sabes una cosa? Gedeón, dice la escritura, que él tocó el cuerno. Y los abiezeritas, que eran parte del pueblo, que estaban ahí cerca de Gedeón, se reunieron con él. Y se mandaron mensajeros y se reunió a todo el pueblo de Israel. ¿Sabes algo? Hay un momento en que ya, con la autoridad del Señor, tienes que confrontar y tienes que enfrentar esa situación. Basta ya de retroceder, basta ya de esconderse, basta ya de arroparse allá en medio de cosas con las que no te tienes que arropar. Basta ya de aceptar el fracaso, basta ya de aceptar la ruina, basta ya de aceptar la enfermedad, basta ya de aceptar lo que el enemigo o quien quiera que no es Dios quiera decir de ti. Basta ya de aceptar, comienza a aceptar lo que Dios te dice y enfrenta la circunstancia, enfrenta la situación, porque tus armas son espirituales, dice la Escritura, y son poderosas en Dios. Santo de Israel. ¿Qué dice en el versículo 39, cuando ya se había reunido el pueblo de Israel? Gedeón le dice al Señor. En el 38 y en el 39, Gedeón le pide unas señales muy específicas al Señor. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a poner un vellón esta noche. Y ese vellón, yo te voy a pedir un favor, que en la noche toda la hierba y todo el campo esté sequito. Usted sabe que el rocío de la noche humedece, pero que solamente el vellón esté humedecido y que todo lo demás, toda la tierra, quede seca. A la mañana siguiente Gedeón llega y toma su vellón y dice que lo exprime y saca un tazón de agua. Luego, el Gedeón le dice nuevamente al Señor, no se encienda tu ira contra mí, Señor, pero es que te quiero poner otra señal.
Y te quiero pedir que esta vez sea lo contrario, que esta vez el vellón se quede seco y el rocío aparezca en todo el campo. Y la palabra enseña que Dios le dio la señal a Gedeón. Personalmente, Dios no acostumbra a hablar conmigo a través de señales. Pero si eres de aquellas personas que necesitas una señal de Dios, que necesita una comprobación de Dios a través de una señal, pídala. Pídale al Señor una señal. Sin embargo, quiero decirte algo. Cuando Gedeón le dice, no se encienda tu ira contra mí porque te voy a pedir, ya le había pedido una señal, ahora le voy a pedir nuevamente otra señal, y de hecho ya no era ni la segunda, era la tercera, porque cuando él le dice que te voy a traer la ofrenda y le pide una señal es porque él quería ver si ese realmente era el Señor y tenía el poder para consumir la ofrenda con ese fuego. Porque Gedeón vivía por señales. Y esto muestra algo del carácter y de la formación de Gedeón. Él era así, eso estaba inherente a su personalidad. Era una persona que necesitaba ver y corroborar las cosas para ver si eran así. Pero también habla de su incredulidad. Porque ya Dios le había hablado una vez. Ya le había dado señal una vez. Ya le había hablado, ya le había dado instrucciones. Y él sigue pidiendo señales. Sin embargo, Dios puede ver en nuestros corazones. Y si Él necesita señal, si tú necesitas señal, Él te la va a dar. Pero Él verá en tu corazón que hay sinceridad y no incredulidad. Dale la gloria a Dios en esta hora. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y a todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor. Y te pido que esta palabra haga rema en su vida y en su corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.